Muy buenas, bienvenidos a Factoría Cultural. En este viernes disfrutamos de la compañía de Mario Rodríguez. Muy buenas, Mario. Hola, ¿qué tal, Luna? Bienvenido a Factoría Cultural, una de tus casas en Telearacena, ¿no? De esos, aparte de esos espacios, programas de Telearacena en el que contamos muchas veces con tu participación. Y donde me siento muy bien, la verdad. Bueno, me alegro mucho. Bueno, vamos a hablar de poesía de nuevo en este otoño, otoño literario que está viviendo también Aracena, pero también la poesía está en otras partes del mundo y en esta ocasión en un país vecino como es Portugal. Y ya concretamente en Ollao, que además también de la mano de Fernando Cabrita está muy presente en Otoño Literario y en otras ediciones de Verso Adentro, porque él participa, ¿no? Claro. Participa activamente. Bueno, vamos a hablar del encuentro literario Poesía Azul, que se celebra en los meses de octubre en Ollao, en el Algarve portugués, y Mario nos va a hablar un poquito sobre este encuentro, cómo se ha adaptado a las nuevas situaciones que vivimos por el COVID-19 y cómo va a ser la participación de Aracena, o de la Sierra, en este encuentro literario. Sí. Mario, cuéntanos primero qué es Poesía Azul. Poesía Azul es un encuentro de escritores, un encuentro literario que organiza Fernando Cabrita en el municipio de Ollao. Es un pueblo, una ciudad que tiene 40.000 habitantes, o sea que no es una ciudad pequeñita. Es uno de los encuentros más interesantes que hay al sur de Portugal, en el Algarve. Abarca a gente de toda Portugal y del resto del mundo, o sea, aquí ha venido gente desde Cuba, Argentina, Colombia, Venezuela, Puerto Rico, Estados Unidos, de Inglaterra, Bélgica, Francia, Noruega, Finlandia, Alemania, Francia, bueno, de España y por supuesto también de Asia, ¿no? Hay un participante que viene habitualmente, que es de Vietnam. Han venido desde China, no sé, tenemos una gente genial, ¿no?, que participa en este festival. Es un encuentro muy interesante porque puedes contactar con mucha gente. Este encuentro se hace siempre a mediados de octubre, normalmente dura entre 2 y 3 semanas, porque dura habitualmente 3 fines de semana, aunque poco a poco lo han ido acortando, especialmente este año, que solamente va a estar concentrado en 2 fines de semana. Este encuentro lleva la poesía también a los colegios, participan otras ciudades alrededor, incluso tiene una extensión hacia Sevilla, otra hacia Faro, otra hacia Bella, o sea, en distintos momentos se mueve en distintos aspectos. Y bueno, como Fernando Cabrita fue un poco el maestro para hacer aquí también poesía, Poesía Azul no, el encuentro de Verso Adentro y el otoño literario, la verdad es que siempre él está invitado aquí y siempre yo como organizador estoy invitado allí, con lo cual tenemos siempre una forma de conocer a los escritores que están en los dos sitios. Este año, debido al COVID, Fernando quería hacerlo un poco más restringido al ámbito ibérico prácticamente, con gente solamente de España y Portugal. Pero el incremento de casos que ha habido tanto en el Algarve como en España en estos últimos momentos, la posibilidad de que en un momento dado pudiesen cerrar fronteras o ciudades o pueblos o algo así, lo ha hecho a intentar hacerlo en otro formato. Específicamente las actividades que se hacen en Ollao se hacen en muy distintos sitios, con público. El público se ha visto reducido a un aforo de 5 personas, con lo cual han decidido cambiar el formato y en este caso van a hacerlo grabando las intervenciones de cada uno de los participantes, presentaciones de libros, lecturas, charlas, lo que sea, y emitiéndolo en un canal de YouTube que han creado específicamente para el evento, 1 hora después. La verdad es que cuando nosotros nos dijeron esta posibilidad, le hablamos de que, bueno, en vez de ir por allí, que suponía un riesgo, ¿no?, de contagio, tanto de lo que pudiésemos llevar nosotros como lo que pudiésemos traernos nosotros, era preferible pues grabarlo aquí y enviárselo para que allí lo emitieran. Así que las 3 personas que estábamos invitadas desde la Sierra a participar en este encuentro de Poesía Azul, Rafael Vargas, Manuel Moya y yo, pues hemos hecho la grabación justamente con vosotros, Telearacena, a quien os agradecemos enormemente esta participación, este apoyo y esta colaboración, para que puedan tener nuestra presencia en este acto. Así que bueno, es muy curioso como todas las cosas se van mezclando, pero al final se encuentran soluciones también para muchas
Claro que de la sí. situación. Bueno, no, la gente no va a poder disfrutar en el sitio presencialmente, ¿no?, de este encuentro, pero una forma, ¿no?, novedosa, innovadora también, haciendo uso de las tecnologías que en este momento tanto nos están facilitando pues estar en otros lugares, aunque sea de esta manera un poco virtual, lo van a poder seguir a través de este canal dedicado exclusivamente a este encuentro literario, a Poesía Azul. Mario, claro, Poesía Azul tiene una gran importancia para Aracena y para sobre todo concretamente para su verso adentro, ¿no?, para nuestro verso adentro, el verso adentro de todos, ¿no? Sí, bueno, en muchas más actividades, porque como ya te digo, como yo voy todos los años y Fernando viene todos los años, gente que participa aquí después puede ir allí, y gente que participa allí después puede venir. Hay un intercambio de conocimientos, de saber qué gente participa, qué gente tiene pues los valores que se buscan en cada sitio para que puedan participar. Nosotros hemos traído grupos portugueses a tocar no solamente en verso adentro, sino después durante el otoño literario ha venido gente a hacer actuaciones aquí, tanto lectoras como de teatro, como de música, y la verdad es que es un intercambio bonito, y gente de aquí de Aracena también ha podido ir allí, se han ido desde grupos de raperos hasta escritores que estamos por aquí. Esther, por ejemplo, ha ido en algunas ocasiones, yo también he ido todos los años, Manuel Moya, Rafael Vargas, no sé, la verdad es que tenemos mucha participación en este festival portugués, ¿no?, del Algarve. Y siempre me parece interesante, ¿no?, el poder intercambiar ese tipo de cosas, el poder mezclar los idiomas, ¿no?, las lenguas, me parece una cosa preciosa, ¿no?, que cuando vas allí el idioma que utilizas o que oyes, si no lo sabes o no lo practicas bien, pues el portugués, pero también te encuentras con gente de otro sitio, o sea que el inglés es un idioma que se maneja mucho por allí, y el francés también. Hay mucha gente que viene de Francia, de Bélgica, como te has dicho otras cosas, de Marruecos también viene gente que habla el francés. Y después incluso te encuentras con gente con quien comunicarte con ellos es prácticamente imposible, ¿no? Yo recuerdo el año pasado Ole Pekka, un poeta finlandés que no sabía inglés siquiera y que su comunicación con los demás pues era prácticamente nula, ¿no? Tenía que traducir lo que decía al inglés para que alguien de Inglaterra pudiese, o que supiera inglés, pudiese transmitir a nosotros algo de sus ideas, ¿no? Cuando escuchábamos sus poemas, lo que escuchábamos era pues bueno, una forma de interpretarlo, pero sin entender realmente lo que pasaba, salvo por unas traducciones. Fernando también se encarga algunas veces de, desde el inglés, hacer traducciones al portugués, y entonces pudimos entender algo de las cosas que él hacía, pero sí que es muy curioso todo esto, ¿no? Hay gente que viene desde muchos sitios, ¿no? No hay barreras, o sea, porque hablen otro idioma. Para nada, para nada. O sea, las actuaciones se hacen en su lengua y no hay ningún tipo de problema, o sea, la gente es capaz de oír una situación así, una cosa de este tipo. En español, la verdad es que normalmente en Portugal entienden bastante a los españoles. La verdad es que cada vez hay más españoles que intentamos hablar portugués y sentirnos un poco más integrados en esa acogida con los brazos abiertos que nos hacen siempre. Y bueno, la verdad es que siempre es bonito, ¿no? Ir a otro sitio, incluso se hace una de las actividades, un viaje en barco, un barco que hay allí, que fue el que cuando pasa la guerra de la independencia fue hasta Brasil para avisar al rey de que ya habían echado a los franceses. Y ese barco, que es el Bom Suceso que se llama, se utiliza para hacer un viaje por todo el espacio cercano a Ollao, en la isla de Culatra, la isla de Farol, y allí se van recitando cosas, se contacta, es una cosa muy agradable también. Lo de Ollao es una cosa bestial. Bueno, habrá que ir algún año, ¿no? Pues la verdad es que porque, hombre, que tiene bonito. Tantas actividades y de una forma también muy originales, ¿no? Muy creativas, ¿no? Y no solamente, que esto también lo vemos en verso adentro, no solamente, bueno, la protagonista, por supuesto, en la literatura es la poesía, ¿no?, pero también se añaden otras disciplinas artísticas. Las artes plásticas estuvieron en verso adentro, la música, la interpretación. Hay exposiciones también durante ese tiempo, que en ocasiones han ido gente de aquí, de Higuera de la Sierra, por ejemplo, o de aquí de Aracena. Alberto Germán Franco ha expuesto allí durante un Poesía Azul en el teatro de Ollao, y bueno, el auditorium que se llama allí, y es una cosa fantástica poder encontrarte con cosas así tan cercanas, ¿no? Y a la vez en un lugar no tan lejano, pero sí un poquito más allá de la raya, que siempre es importante. Sí. Cuéntame un poquito en qué ha consistido vuestra intervención, concretamente la tuya, Manuel Moya y Rafael Vargas. Pues Rafael ha hecho una presentación de un libro recién publicado, Tal cual se llama,
Pisando charcos, entre paréntesis, que es una biografía que acaba de publicar hace poco y que presentamos aquí en Verso Adentro hace 2 o 3 semanas. Manuel Moya está haciendo un trabajo muy interesante, aparte de traducir toda la obra que puede de Fernando Pessoa. Él me dijo que era imposible traducirla toda porque es extensísima, pero sí está traduciendo muchas de las cosas de Fernando Pessoa, y además está embarcado en una biografía de este fantástico escritor universal, ¿no? Fernando Pessoa es una de las grandes bases de la literatura de todo el mundo, con mucha influencia en las literaturas de muchos países, no solamente habla portuguesa o española, sino mucho más allá, publicó mucho también en inglés. Así que Manuel Moya ha estado hablando sobre su trabajo en una entrevista que hemos hecho entre los dos. O sea, yo le hacía la entrevista para que él fuese contando ese tipo de cosas. La curiosidad es que lo hemos tenido que hacer en portugués, porque al hacerlo para un público de Portugal, aunque es un portugués un poco descafeinado, una cosa, por allí lo llamamos portuñol, porque a veces mezclamos una cosa con otra. Y mi intervención ha sido sobre el último libro publicado, que es El esfuerzo de nacer, un libro de relatos, con la lectura de un par de relatos, también en portugués, una traducción que me hizo Fernando Évora, otro de nuestros magníficos amigos portugueses, que también vendrá a Verso Adentro, al otoño literario este año. Y bueno, espero que de alguna forma pues allí puedan conocer qué es el trabajo que se está haciendo aquí también, y que nosotros a través de ese canal de YouTube, que seguramente entraremos durante el fin de semana en el que nos encontramos y en el siguiente, y que posiblemente podamos ver pues, las actuaciones y las intervenciones de otra gente que asiste a Poesía Sur. Muy bien, en este programa de Factoría Cultural vamos a dar un avance, un pequeñito avance de la participación tanto de Mario como de Manuel Moya y de Rafael Vargas en este encuentro literario. Mario, bueno, me estás hablando de lo de las traducciones. Sí. Las traducciones es complejo, ¿no? Un proceso complejo, porque el idioma no solamente es el idioma o el alfabeto o la forma de no poder de escribir algo y comunicar algo, sino también las interpretaciones, ¿no? Claro, y el ritmo poético. La poesía se basa en una cosa fundamental, que es el ritmo, ¿no? Tiene que llevar un ritmo. Al traducir a otra lengua, pues el ritmo a veces se pierde, ¿no? La gracia está en saber rehacerlo, ¿no? Y hacerlo de otra forma, que la intención sea la misma, aunque una poesía, o sea, una traducción siempre es una traición, ¿no? El traductor es un traidor, pero por otra parte también sirve para acercar a la gente que no tiene acceso al otro idioma, pues a un idioma diferente, y es importante hacerlo. Aquí Manuel Moya es uno de los grandes traductores del portugués. Él ha traducido a muchos personajes, también ha traducido a Saramago, por ejemplo, ha traducido a Miguel Torga, ha traducido a Teresa Rita, ha traducido a Sofía de Melo. Bueno, Manuel ha hecho unas traducciones del portugués fantásticas. Yo también he hecho alguna traducción del portugués en algún libro publicado y en otros que no están publicados, de Fernando Cabrita, de Miguel Godiño. Y después también tenemos la suerte de que a nosotros también nos traducen al portugués, ¿no? O sea, gente como Fernando Cabrita, Fernando Évora hace traducciones de nuestros textos. Manuel Moya tiene publicado en portugués una novela especialmente que se llama Las cenizas de abril, Las cinzas de abril, que es un libro precioso que además habla de la Revolución de los Claveles del 74 en Lisboa, ¿no? En todo Portugal. Y es una cosa preciosa, el poder tener tus obras en otra cosa y poder conocer las obras de otra gente en otros idiomas y adaptarlo. Pero siempre es un problema, traducir siempre es un problema, la verdad. Para hacer una traducción estamos hablando de poesía, ¿es necesario conocer a la persona que ha escrito ese poema? Bueno, verás, Manuel Moya está traduciendo a Fernando Pessoa, a quien no pudo conocer, evidentemente. Pero acercarse de alguna manera. Sí, es importante. Conocer la vida de la persona a quien lees o a quien traduce siempre es importante. Te da pistas, ¿no? Te da claves a la hora de saber de qué habla, de qué forma puede hablar, desde qué punto de vista puede hablar de determinados temas. Y eso es importante a la hora de traducirlo. Pero bueno, de alguna forma, no sé, el Quijote se ha traducido a todas las lenguas del mundo y muy poca gente conoce a Cervantes, e incluso posiblemente a la personalidad, ¿no? de un escritor de esa envergadura. Pero sí, conocer siempre es muy importante, y sobre todo conocer la lengua. Yo siempre he pensado que una traducción debe hacerse, el traductor debe ser de la lengua destino. O sea, hay una lengua origen, que es el que está traducido, y otro destino, que es a donde llega, ¿no? Donde se traduce. El traductor debe ser de la lengua destino, porque
hay giros, hay interpretaciones, hay frases hechas que en tu lengua tú las entiendes, pero que en las otras no. Claro. Y entonces se te pueden escapar. Y hacer una traducción literal de una frase hecha puede cambiar el sentido de todo lo que tú estés haciendo. Sí. Pero bueno, la verdad es que estas cosas en general se respetan y suelen tener buenos resultados. Las traducciones son interesantes en general. Muy bien. Mario, ¿hay otros proyectos o había otros proyectos por ahí ya focalizándonos en tu persona, ¿no? Sí. En el extranjero, Sí. que bueno, eran muy interesantes, pero han quedado ahí un poco aplazados o suspendidos? Cuéntanos un poquito. Sí, la verdad es que este año he tenido la inmensa suerte de que me invitasen a participar en un festival de poesía, el Festival de Poesía Liege, Bruselas, París. Iba a ir a las 3 ciudades, a Lieja, a Bruselas y a París, a hacer lecturas en las 3, pero bueno, eso era en noviembre, es un festival también que se hace en noviembre y vista también la situación, pues evidentemente no voy a poder ir. Sí que es cierto que me han dado la participación, la traducción de tus poemas. Hay que enviar los poemas en español, o sea, en el idioma origen de quien sea, sí, y traducidos al francés. Y después allí también, esto lo organiza una comunidad rusófona, de gente rusa que vive por allí, que hablan ruso también, lo van a traducir también al ruso, con lo cual va a aparecer en algún libro publicado en los 3 idiomas. Es interesante participar en estas cosas, tener sitios así, porque te puede conocer más gente y además tú puedes conocer a mucha gente. Para mí siempre lo importante es poder conocer, porque cuando uno escribe, si sabe cómo otros interpretan los temas, cómo los tratan, cómo llegan a ellos o qué recursos utilizan, siempre te enriquece mucho más de que te conozcan a ti. Lo otro es pura vanidad. Bueno, queda ahí eso aplazado o aparcado, ya veremos cómo van, ¿no? Ya veremos, si acaso cuando se acerque podríamos quedar otra vez y saber cómo ha ido, cómo no, y tener noticias de cómo en Centro Europa, en Bélgica y en Francia, se hacen estas actividades también literarias. Encantadísimos. Pero ahora estamos en Aracena y además estamos en el otoño literario, como hemos dicho al principio de esta entrevista. Y todos los viernes seguimos disfrutando de presentaciones de libros, de lecturas, de todo lo que pueda haber alrededor de la literatura, ¿no? Todo lo que se puede hacer alrededor de la literatura. Esta semana hemos disfrutado de Eva Rodríguez, también haciendo esa actividad conjunta con las jornadas fotográficas de Aracena, que pueden visitar las exposiciones hasta el próximo 1 de noviembre, creo recordar. Y la próxima semana tenemos un nuevo encuentro con la poesía. Sí, después del sabor que nos ha dejado con la poesía y con la literatura. Exacto. Con la fotografía. Con la fotografía, exactamente. Sí, después del sabor de boca que nos ha dejado Eva, que es con Completa, ¿verdad? Efectivamente, una obra que se llama Completa y en la que nos ha hablado pues de su forma de afrontar una mastectomía, ¿no? Una persona a quien le quitan una parte, que desde fuera quizás por un mundo un poco sexualizado vemos como imprescindible, pero ella se siente completa. Una persona no es el cuerpo que tiene, sino lo que piensa, lo que sabe, o efectivamente el cuerpo que tiene, no lo que no tiene. Así que después de esto que Eva nos ha dejado esta tarde, la semana que viene volveremos con fotografía, integrándolo dentro de la jornada fotográfica, y tendremos el libro El bosque revelado de Jorge Garrido. Es una interpretación también fotográfica de la sierra desde un punto de vista que a mí me parece verdaderamente maravilloso. Si las exposiciones de fotos que tenemos en la jornada fotográfica son una delicia de verlas por allí, me gustan todas, especialmente yo tengo que decir que las fotos de las mujeres de Nori Peñas, de Nori me parece genial, y por supuesto la participación tanto de la Asociación Fotográfica como del Centro Andaluz de la Fotografía son magníficas. Poder ver la proyección que Jorge va a hacer de su fotografía creo que es algo que no deberíais perderos nadie, y que si podéis que os acerquéis por allí. El aforo es verdad que es reducido, pero las distancias se van a guardar, la limpieza es máxima, utilizaremos mascarillas y por supuesto podremos escuchar a Jorge presentarnos este libro, que posiblemente también lo presente Manuel Moya, otro de nuestros escritores, porque es quien ha hecho el prólogo de ese libro y quien tiene también una interpretación, al menos oral, literaria, de las cosas que Jorge nos muestra en imágenes, ¿no? Será un placer seguramente estar con él. Muy bien. ¿Muelle de carga? En el muelle de carga del teatro hacemos estas dos, se hizo la actividad de Eva esta tarde y se hará la semana que viene la de Jorge, así que a las 8 os de la esperamos tarde. por ahí, a las 8 de la tarde.
Muy bien, bueno, pues esa cita cultural con la fotografía y con la literatura. Y con los libros, sí. Exactamente, pues aquí la tenemos en el muelle de carga del Teatro Sierra de Aracena. Mario, muchísimas gracias por estar con nosotros en Factoría Cultural y bueno, nos vemos en todas estas presentaciones de libros. Gracias siempre a vosotros por estar en esto, por cubrir este tipo de movimientos y de actividades que se hacen, que yo creo que son importantes. Gracias a quienes nos estáis viendo, porque evidentemente sin vosotros esto no tiene ningún sentido. Claro. Y esperemos que podamos seguir haciendo cosas, sí, y que nuestra prudencia nos permita que la afección del COVID en nuestro pueblo, en nuestra gente, sea lo más leve posible. Muy bien. Pues nosotros nos despedimos aquí de este programa de Factoría Cultural. Antes de acabar vamos a ver un avance de la intervención, como hemos dicho, de Mario Rodríguez, de Manuel Moya y de Rafael Vargas en el encuentro literario Poesía Azul de Ollao. Y volvemos la semana que viene, el viernes, sobre las 9, 9 y cuarto de la noche, con un nuevo programa de Factoría Cultural. Hasta entonces. Buenos días, amigos portugueses. Es un placer volver a estar con vosotros, aunque sea telemáticamente. Para comenzar, permitidme unas palabras para señalar cómo veo yo este tipo de libros. Todos los libros abren puertas a un universo, pero unas memorias o autobiografías, como es el caso, si son honestas y audaces, son otra cosa. Es contemplar toda una vida, el andar consciente de un ser con sus aciertos y sus errores, porque todos tenemos idas y venidas. Cruzar el río de la introspección a través del tiempo, verse en la nitidez del espejo que llevamos dentro. Al hombre no hay que medirlo por una o 20 cosas que haga bien, sino por su actividad normal, el comportamiento del día a día. Yo quería escribir este libro porque de joven se ve el mundo como debería de ser y de viejo como es en realidad. La vida nos aviene a razones y nos destrona de orgullo. Y ahora que con los años comienza a crujirme todo y me duele hasta el sentido común, la contemplo como se mira un tren que se escapa. Y no me asusta, la verdad. Ya solo me espera la soledad proscrita de la memoria. El relato debe de ser veraz, ir lo más lejos posible sin disfrazar nada. Pienso que si no estás dispuesta a contar la verdad, no la escribes. Y no esperes al ángel del misterio, sino ir donde no se ve el instinto. Una vez fijados los límites y los términos, hay que alejarse de la llanura del cielo y del Olimpo, porque allí hace mucho frío para desnudarse hasta la inconsciencia. Lo que da entidad a una obra, aparte de la calidad, es la sinceridad. Y os prometo que en esta nada se altera ni se tergiversa para adaptarlo a la conveniencia. Está escrito a nivel de tierra, con un lenguaje espartano y una sinceridad brutal. Yo no puedo fingir que soy lo que no soy. Y el libro narra, con la prosa del testigo, los últimos 80 años de la historia de este país. Uno es lo que recuerda. Bom dia, muito obrigado a todos os que vão a visualizar esta gravação. Muito obrigado também a Fernando Cabrita por sua invitação a compartilhar uns dias neste Festival de Poesía Azul en Ollao. Eu venho para falar deste livro, O Esforço de Nascer. É um livro de relatos, não um livro de poesia, mas eu penso que são uns relatos que têm muito conteúdo poético, tem muito conteúdo de humanismo, de ternura, dulce, é um conteúdo dulce, mas tem sempre como fundo
un contenido moito duro, moito grosso. A Guerra Civil Española, desde os primeiros momentos previos á Guerra Civil na República Española dos años, primeiros 5 anos de década dos 30, 1931 a 1936, e depois ten unha segunda parte con os relatos da Guerra Civil de 1936 a 1939, e posteriormente toda a posguerra española, que aparece como unha luta constante das persoas con as circunstancias de seu alrededor. É moito difícil, já que ainda as circunstancias parecen moito mellor na posguerra que na guerra. Non é certo. Os recursos son moito menores, incluso moitos dos recursos que chegaban a España facían a través da fronteira da raya portuguesa. Un dos relatos incluso fala dunha destas persoas que compraban café e outros produtos en Portugal para pasar la fronteira e llevarlos a la venta nas poboações españolas, as vilas españolas. Eu vou a ler dos relatos deste livro, relatos que vou a tentar ler en portugués, con unha traducción de Fernando Évora, que tengo tamén, que dar moito obrigado a Fernando por súa traducción. Un deles se chama Intereses. É un relato que fala dos tempos da República, antes da Guerra Civil, mas as circunstancias de dominio, de poder, de relações sociais son moito complicadas, porque hai xente que son os donos das cosas, os amos do territorio, os amos dos recursos, os amos da propiedade, e hai os traballadores, os obreros, prácticamente os escravos destas persoas. Intereses, se chama o relato. Manolo, depois de atravessar o corredor con a dignidade que unha decisão confere e a consciência de ser o pouco que era, dirigiu-se a uma das persoas na mesa sen fillar nos ollos. Retirou un envelope do bolso, entregou-lhe e disse: quero un boletín que non seja este. A persoa que o atendía acusou a curiosidade. Por que non o recolle você mesmo? Non sei ler. Entón, como é que sabe que non é neste que quer votar? Os ollos de Manolo fixaran pela primeira vez os do outro, porque foi-me dado pelo meu patrón. Manuel Moya, poeta, traductor e narrador de Fuenteridos, naciu en 1960, publicou máis de 20 títulos e ganou moitos premios en narrativa e poesía. Ten unha profunda relación con Portugal, porque ten algunhas das súas obras, como As cinzas de Abril, conta unha parte da historia portuguesa. A parte, é un traductor de moitos dos autores portugueses, como Miguel Torga, Fernando Cabrita, José Saramago, Mia Couto, Sofía de Melo, Fernando Évora. Ten feitas moitas traducións, e é un dos grandes poetas que relacionan o mundo de Portugal con o mundo español. Actualmente ten a facer a biografía de Fernando Pessoa, é un dos conocedores da vida de Fernando Pessoa e da obra de Fernando Pessoa máis interesantes que hai en toda a península. Con el vamos a falar de sus conocimientos de Pessoa e de varias circunstancias de su obra, de su difusión e de las traducciones que él hace para España da obra del gran autor portugués. Hola, Manuel. Boa tarde. Boa tarde. ¿Dónde viene tu
contacto con la lengua y con la cultura portuguesa? De menino acostumaba a ver a portugueses cuando llegaban al pueblo, cuando llegaban a vila. Y para mí Portugal era como un misterio dos mapas, donde no, sempre aparecia fora dos mapas, sempre estava um pouco fora. Então, para mim, Portugal era propriamente o mistério, não? O mistério de Quando fui mais velho, novo, mais velho também, Portugal foi um ponto de miragem, não? Um ponto anche de partida política. El 25 de abril tive uma repercussão muito importante, imensamente importante em Espanha para a gente democrática. E Portugal era uma referência. Sempre pensamos que a liberdade espanhola vendria da França, não? Mas julgo que la política espanhola, a transición, quien tiene la referencia es Portugal, ¿no? Y eso marca un camino, una forma de ver Portugal. Por otra parte, Portugal aquí perto, aquí al lado, junto con nosotros, ¿no? La gente de aquí trabajaba en Portugal, la gente los alentejanos trabajaban, ¿no? en la sierra. Todo esto hace que esa relación sea importante, ¿no? sea muy nutritiva para mí. Curiosamente, as aguas sempre dije que as aguas de Portugal chovían na minha vila, ¿no? na minha aldeia, ¿no? E curiosamente, uma volta que he estado en Portugal, veo que observo que agua de Fuenteridos, agua de fonte de Fuenteridos, desemboca, desagua en Portugal, ¿no? Ida No Río y volta, Guadiana, en Portugal. En Río Guadiana, ¿no? Es una relación de ida y volta, ¿no? Una relación importante, interesante, ¿no? Sí, ¿cómo llegas tú a leer los poetas, los escritores portugueses, en principio? As primeiras leituras da literatura portuguesa, de poesia portuguesa, foi faz 30 anos, não? Quando Pilar, minha mulher, e eu íamos a Portugal. Íamos a Portugal com muita frequência. Então, eu comprava livros de bolso, não? Da coleção Europa-América. Compré Sé un Fogo de Sá Carneiro, de la María Alcaforado, de Garrett, de esa de Queiroz, de toda la literatura portuguesa. Eso es comienzo, sí. ¿Hay mucha relación entre la literatura portuguesa y la literatura española? No excesivamente, porque a referencia de España, tanto de España como de Portugal, siempre fue a Francia y a Inglaterra, Reino Unido. Sí. En el século XIX se establece una relación entre los iberistas. Hay una corriente. Sí, un camino de unión, digamos, así. Y entre España y Portugal hay una relación fuerte, mas la literatura no ha sido muy fuerte. Ahora, en este tiempo, pienso que sí que la literatura portuguesa tiene una importancia dentro de las novedades, dentro de eso. Y pienso que esto se debe a Saramago, sí, a Pessoa, y a la gran literatura portuguesa del siglo XX, de Miguel Torga, Lidia Jorge y todos. Más los contemporáneos, como Cabrita, como Évora, ¿no? Y Teresa Rita, toda esta gente, sí.